¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de los foros Conversa que organiza Radio Jaén en colaboración con la Diputación de Jaén. Un foro, por cierto, que celebramos, que tiene lugar en el Patio de los Baños Árabes, en el Palacio de Villanueva, un lugar que si no han visitado, por cierto, les invito a que lo visiten porque es un lugar espectacular. Estamos a miércoles 11 de marzo. Y vamos a empezar este foro conversa centrado, como decimos, en el agua y en el medio ambiente. Posteriormente contaremos también con la presencia del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Grant, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, y también con el presidente de la Diputación, Paco Reyes. Saludamos a nuestro ponente, Luis Baviano, gerente de Aeropas. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? También está con nosotros Juan Fernández, gerente de Subajasa. Buenos días. Muy buenos días. Alfonso Parras, director de la Cátedra Universitaria UAGPE. Buenos días. Y también nos acompaña Antonio Guano, CEO de INGELEC. Buenos días. Saludamos también al público que hoy nos acompaña, como decimos, en los Baños Árabes. Hace aproximadamente un mes, todo lo vamos a recordar, se terminaba ese llamado tren de borrasca que ha provocado, por tanto, daño en Andalucía y en particular en la provincia de Jaén. La sucesión de frentes ha llegado a cerca de 400 litros por metro cuadrado en diferentes partes de la provincia, sobre todo en municipios de Sierra. Les voy a poner un ejemplo. La borrasca Leonardo, que pasó a primeros de febrero, dejó, por ejemplo, en Hornos de Segura en tan solo 4 días 291 litros por metro cuadrado. Todo un récord. Y es que los expertos insisten cada vez más en que el clima ha cambiado y que cuando va a llover a lo largo de los próximos meses lo va a hacer de manera más torrencial. Estas lluvias han sido calificadas como un río atmosférico y han hecho que la situación de los pantanos en la provincia haya cambiado radicalmente en muy poco tiempo. Ha llegado a un giro de 180 grados. Por ejemplo, el pasado 22 de enero, los embalses de la provincia estaban al 33,2% de su capacidad y ahora superan el 85%. Hablamos de más de 50 puntos. Y quedamos en la imagen, que es el pantano más icónico de la provincia, el más grande, y que está situado en la cabecera del Guadalquivir. El tranco de Beas, 583 hectómetros cúbicos de capacidad. El pasado 22 de enero estaba solo al 25,1% y ahora está por encima del 85%. Estamos hablando de 60 puntos en un mes y medio aproximadamente. Y últimamente, que se utiliza el calificativo de histórico para muchas cosas, esta subida sí que es histórica, prácticamente por encima del 85%. Tenemos, por lo tanto, en este momento en la provincia de Jaén una gran cantidad de agua embalsada, que permite que miremos con optimismo al campo donde hay más de 580.000 hectáreas de olivar en esta tierra, porque si hablamos del agua hay que hablar también del olivar en la provincia y de un importante motor económico, porque genera cerca de 7 millones de jornales, aunque este año seguramente esta cifra de los jornales no se llegue a alcanzar y para ello se llevó a cabo la reducción de jornadas para poder recibir el subsidio agrario y la oferta agraria, la reducción que fue aprobada recientemente por el gobierno central. Pero también hay que tener en cuenta que el olivar de regadío ha ido creciendo y mucho a lo largo de los últimos años. Hay diferentes estudios que indican que este tipo de olivar pues exige el doble de mano de obra que el secano. Y también hay que señalar que cada vez se opta más por el olivar de regadío, un olivar que suele estar caracterizado por ser intensivo o superintensivo y que suele ser más característico de zonas más llanas. En Jaén tenemos una gran parte de nuestra superficie que es superficie desierta. Olivar intensivo, olivar superintensivo, olivar de regadío frente al olivar tradicional de la provincia de Jaén, un olivar que se caracteriza por ser generalmente de secano, pero que a la vez es el que fija la población al territorio, porque los propietarios de esas pequeñas explotaciones de olivar de secano son propietarios que viven en el municipio en el que se encuentra el olivar, son propietarios que viven a pocos kilómetros, por lo general. Las grandes explotaciones de olivar intensivo, superintensivo, tienen dueñas en corporaciones que están situadas a miles de kilómetros de nuestra tierra. El olivar de secano, el olivar tradicional, por lo tanto, es el que fija la población en un territorio y es un olivar también
que podríamos decir, bueno, pues se está consiguiendo con el olivar de regadío. Tenemos, por lo tanto, mucha agua almacenada, como hemos dicho. Actualmente las reservas de la provincia de Jaén se sitúan en torno al 85%, pero también ante esto tenemos otro reto, como es la gestión, tanto para la agricultura como para el consumo humano y su uso industrial. Y para ello es imprescindible disponer de buenas infraestructuras con el fin de optimizar su uso y ser más eficaces en la gestión. De la eficiencia en la gestión también vamos a hablar mucho a lo largo de los próximos minutos, cómo gestionar el agua y a la vez garantizar que haya agua para el consumo humano. Y en este punto resulta imprescindible referirnos al Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas que se firmó el pasado 14 de abril de 2025 con la presencia de la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Kesen, el presidente por aquel entonces de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, y Paco Reyes, presidente de la Diputación. Es un plan con una inversión también muy importante, más de 200 millones, plazo de ejecución de 3 millones, 200 millones por cargo a fondos de Diputación, fondos europeos, Gobierno Central y Confederación. Tiene actuaciones a lo largo y ancho de toda la provincia, podríamos contarles todas ellas, pero vamos a contarles, a resumir algunas, porque, por ejemplo, ayer se impulsaba también la ampliación de la etapa de las copas. Una etapa, por cierto, que se va a conectar en el Pantano del Tranco que anteriormente veíamos, es una de las actuaciones más destacadas. O también actuaciones como, por ejemplo, la que se va a llevar a cabo en Huelva, que se presentaba el pasado mes de febrero y que tiene una inversión prevista de 855.000 euros. Todo ello para cuidar un recurso muy preciado, porque si en el agua no hay vida sin agua, y que ha disminuido en el tiempo, porque según datos del Gobierno Central, desde 1980 el agua disponible en nuestro país se ha reducido un 12% debido al cambio climático y también a la sobreexplotación, que es algo de lo que saben muchos los acuíferos también de nuestra tierra. Y otro de los puntos fundamentales que nos ha traído hasta aquí es hablar de las energías renovables. Ahí vemos esa panorámica de la capital con el sol, y es que estamos en el sur de España, y aquí el sol, las horas de sol son muy importantes. Vivimos en una de las provincias con mayores horas de sol en toda España. En lo que se refiere a la provincia jienense, tenemos una media anual de 3.289 horas de sol al año. La capital, un poquito menos, 3.134. Aún así, tanto la capital como la provincia se sitúan en la posición media de Andalucía y en la zona alta de España. Por lo tanto, tenemos una energía limpia encima de nosotros que la podemos utilizar, y además también todavía muchos tejados vacíos en los que se pueden instalar placas para conseguir esa energía tan preciada. En definitiva, por lo tanto, tenemos agua y energías renovables, energía solar, fotovoltaica, claves también para un futuro mejor en nuestra tierra. Y vamos a conocer un poquito más a nuestros invitados y a sus trayectorias a lo largo de los próximos minutos. Luego vamos a tener también ocasión de establecer una pequeña mesa de debate. Pero nuestro primer invitado es Juan Fernández, ingeniero técnico industrial por la Universidad Laboral de Córdoba, máster en consumo de empresa por la Universidad de Granada. También finalizó sus estudios de ingeniería, comenzando su carrera profesional en el mundo del ciclo integral del agua con 33 años de experiencia en el sector. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días. Buenos días, todavía, sí. Bueno, Juan ha ocupado diversos campos de responsabilidad en las diferentes empresas en las que ha desempeñado su labor, y en la actualidad, desde hace 14, ocupa la gerencia de la Asociación Mixta del Agua de Jaén, Somajasa, empresa mixta de la Diputación dedicada a la gestión del ciclo integral del agua en la provincia, prestando servicio a 60 poblaciones y a 350.000 habitantes, más de la mitad de la provincia de Jaén. Hablamos, Juan, del ciclo integral del agua, pero para explicar un poquito mejor, cuando nos referimos al ciclo integral, ¿a qué nos referimos exactamente? Bien, el ciclo integral del agua es el recorrido que realiza una gota de agua desde que cae de la nube hasta que vuelve al medio ambiente. Para nosotros se compone de tres partes fundamentales: la parte del abastecimiento, la parte del alcantarillado y la parte de la depuración. A su vez, la parte del abastecimiento, que es lo que llamamos agua potable comúnmente, se compone de otras partes, que es la captación, ya sea un pantano, ya sea un acuífero, un pozo. Luego está la parte de potabilización, que es el tratamiento que hacemos en la SETAP, en la estación de tratamiento de agua potable. Luego está la distribución hacia las poblaciones, y por último está el uso. Esa es la parte relativa al abastecimiento.
La parte relativa al alcantarillado es el vertido a la red del alcantarillado hasta llegar a la depuradora. Y luego la depuración se puede componer de dos partes. Es la depuración propia dicha, quitarle materia orgánica y quitarle contaminante al agua para que se pueda utilizar. Y luego está un tratamiento terciario para que se pueda reutilizar. En caso de que no se dé ese tratamiento terciario para reutilizarlo, el vertido directamente en cosas. Y es lo que hablamos también de lo que se diferencia como una ETA y lo que es una EDA. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Muy sencillo. Una ETA es el acrónimo de extracción de tratamiento de agua potable. Utilizamos ese acrónimo cuando estamos hablando de agua potable. La depuración de agua potable es ETA. Y la depuración de aguas residuales, extracción depuradora de aguas residuales, el acrónimo de EDA, es el tratamiento del agua sucia, del agua gris. Que son imprescindibles las dos, ¿no? Las dos son fundamentales en el ciclo. Bueno, Somagimo cuenta también con una amplia red de infraestructuras que eso también les lleva a tener un importante trabajo de mantenimiento. Me imagino la búsqueda de fugas para evitar que el agua se pierda. Decíamos que es un bien preciado, cada vez más escaso. Eso tiene que ser un trabajo de hormiguita, de seguimiento por todos los lados, ¿no? Es un trabajo de hormiguita y aquí quiero destacar el trabajo que hacemos todas las empresas que nos dedicamos al sector del agua. Cuando nadie nos ve, es principalmente por la noche. Cuando todo el mundo duerme, es cuando nosotros ponemos a punto las instalaciones para que el día siguiente, a primera hora de la mañana, todo el mundo pueda levantarse, tener agua en su casa, ducharse, hacer su casa. Porque parece que no cuesta nada. No cuesta nada porque nadie lo ve. Entonces eso, lo primero es un trabajo desagradable en el sentido de que está poco valorado. El trabajo que no se ve parece que no se ve. Entonces, sí, nosotros tenemos un tipo de búsqueda de fuga, varios tipos de búsqueda de fuga, que recorren al año más de 610 kilómetros de infraestructura. En total tenemos 2.100 kilómetros de tubería en la provincia, que viene a ser 600 kilómetros de red de alta, que es la red que abastece a las poblaciones, está a propósito de las poblaciones, desde esas captaciones que mencionaba anteriormente, y otros 1.500 kilómetros de red de baja, que es la red de distribución que hay por las calles de la ciudad. Del depósito de las casas. Del depósito de las casas, efectivamente. Bueno, pues es por lo tanto un importante trabajo. Decíamos hace poco que ayer se presentaba la ampliación de la etapa de las copas, precisamente en esta etapa el tren de Borrascas dejó un gobierno, ¿no? Importante. Sí, mira, se ha aportado por suerte la infraestructura se ha aportado muy bien. Muy bien, gracias principalmente a ese tratamiento preventivo y correctivo que se le da a la infraestructura. De hecho, podemos decir que problemas gordos solamente hemos tenido dos, uno en la zona del Duclat, que se solucionó en 5 horas. Se solucionó en 5 horas. En 5 horas, sí, entre las 2 de la mañana y las 7 de la mañana. De ahí el trabajo nocturno. De ahí el trabajo nocturno, y tened en cuenta que todo este trabajo que se ha hecho en esta época de tormenta se ha hecho a la vez que llovía. Con lo cual las condiciones han sido realmente peligrosas y tremendamente desagradables para el personal, teniendo que cambiar el personal unos por otros porque pues, estaban completamente ocupados. Y luego, como bien mencionamos, César, sí tuvimos un incidente importante en la zona de la Loma, en la que se fue una tubería de alta. Cuando hablamos de una tubería de alta, mencionaba antes de tuberías que van desde las captaciones hasta los depósitos, hasta las estaciones de tratamiento de agua potable. Una tubería que se fueron 3 tubos en una pendiente de más de un 60% de pendiente. Para que hagan idea, un tubo de esa magnitud, un tubo de diámetro 600, de 60 centímetros de diámetro, pesa 1000 kilos. Imaginar manejar 3.000 kilos en una pendiente de 60 grados, que tuvimos que utilizar 2 excavadoras para que una ayudase a la otra, para que no se fuese pendiente abajo. O sea, fue una labor realmente complicada. Esa avería duró 5 días. La importancia de los trabajos que se hacen es que durante esos 5 días en ningún momento faltó el agua, porque estuvimos utilizando otros recursos, que es una de las importancias también que quiero darle al trabajo que hacemos en los servicios de agua, y es que la mayoría de las veces tenemos que hacer las reparaciones sin cortar el suministro. Porque reparar un coche cuando está parado es fácil, pero no hay muchos mecánicos que reparen el coche cuando el coche está arrancado. Y nosotros tenemos que reparar el coche cuando el coche está arrancado. Y eso es bastante útil. Y bueno, por suerte, gracias al trabajo de los profesionales, de los trabajadores de Somagasa, pues se pudo solventar en 5 días, se tardó la reparación y no hubo ningún accidente. Porque claro, imagínense, señores y señoras, los tubos que ha comentado Juan, en un entorno de sierra, porque esta sierra puede ser de sierra. Es completamente de sierra. De hecho, hubo que llamar
Delegación de Medio Ambiente para pedir autorización y poder abrir un carril con las dos máquinas retroexcavadoras para poder acceder al punto de la avería. O sea, ni siquiera existía acceso. Y mientras llovía. Mientras llovía todo, claro. Bueno, ha sido todo un reto, por lo tanto, ese arreglo de esa tubería. De todas maneras, también ha sido un reto ver cómo día a día seguía lloviendo y día a día había que ir viendo todas las infraestructuras para que se estaban viendo. Sí, pero para eso contamos con un aliado importante que es la tecnología. Entonces, hoy en día, por suerte, no hay que, para saber cómo tiene infraestructura, no hay que recorrer a pie todos los kilómetros de esa infraestructura, sino que hay muy importantes inversiones que se hacen precisamente para desde un simple móvil, de un ordenador, poder tener controlada toda esa infraestructura. De hecho, nosotros anualmente en Somacasa invertimos 2 millones de euros en la población. O se invierte la Diputación en Somacasa, la Diputación a través de Somacasa invierte 2 millones de euros. Y de lo que llevamos desde el año 2008, que fue la creación de Somacasa, se han invertido, por un lado se han invertido 14 millones y medio y por otro lado se han invertido 6 millones y medio. En total se han invertido 21 millones de euros desde el año 2008 hasta el año 2025. Es una cantidad muy importante y la gran parte de ella ha ido teniendo. Y desde 2014, 2012, yo estoy como gerente de Somacasa. Las tecnologías cambian a la velocidad de la luz, mejor dicho. ¿Cómo ha cambiado en todo este tiempo? Porque habrá sido un giro importante, ¿no?, de cómo ha ido la situación en cuanto a las nuevas tecnologías. Absolutamente, porque no nos podemos quedar atrás ninguna de esas actuales en este ámbito. Ten en cuenta que cada día es más fundamental. Queremos trabajar con todo lo más moderno y estamos hablando para de inteligencia artificial, de sensorización, monitorización. Para poder trabajar bien con esos elementos, la artificial principalmente, lo que necesitamos son datos. Sin datos no hay trabajo. Entonces, para tener esos datos, lo que necesitamos son todos los elementos, todas esas inversiones que sean capaces de registrar qué es lo que está pasando. Y una vez que tenemos registrado todo eso que está pasando, poder transformarlo y analizar eso. Bueno, Somacasa cumple el año que viene, en 2007, aproximadamente ya casi 2 décadas de vida, sí, 2027. ¿Qué pautas van a marcar el futuro de la sociedad para los próximos años? Pues la inversión más importante ahora estamos haciendo de las inversiones más importantes que van a ser en estos últimos 6 años y es redoblar el esfuerzo, pero dentro de las poblaciones. Ya hemos invertido para tener los datos generales, los datos de esas redes de alta, y ahora se está haciendo un esfuerzo en tener los datos de esas poblaciones, hacer microsectorización y tener completamente al día con nuevos materiales, con nuevos equipos, todos los datos de dentro de la población. Queda mucho trabajo por delante, ¿no? Queda mucho trabajo y un trabajo muy bonito. Inteligencia artificial y nuevas tecnologías, sí. Dos cosas nuevas con la más antigua de la humanidad. Así es. Juan Fernández, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Y seguimos también ahora, es el turno de Luis Baviano. Dirige desde hace más de 15 años la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS. Tiene una trayectoria que combina experiencia institucional como asesor en la Dirección General del Agua, del entonces Ministerio de Medio Ambiente, y como jefe del área de sociedad y agua en el Centro de Nuevas Tecnologías del Agua de la Junta de Andalucía. También tiene una dimensión académica y técnica que es de docencia en la Universidad de Sevilla, estancia como profesor visitante en la Universidad de Oxford y reconocimientos por su labor en digitalización, cooperación y defensa del derecho humano del agua. AEOPAS se constituyó en 2009 con el objetivo de promocionar la gestión pública del ciclo integral urbano del agua frente a otros tipos de gestión. Se presenta también como un modelo basado en la planificación, participación de la ciudadanía, reducción de cuentas, responsabilidad social corporativa de las empresas, protección de recursos naturales, cooperación y solidaridad. Luis, ¿qué tal? Buenos días. Hola, cuéntame. Mucho trabajo en AEOPAS. Bueno, mucho trabajo tenemos todos dentro de la gestión del agua. Bueno, si hubiéramos hecho este foro a principios del mes de enero, antes del 30 de marzo, ¿cómo sería la situación del agua? ¿Diferente igual? Exactamente igual, porque al final no podemos pensar que los acontecimientos como las sequías o las inundaciones son hechos extraordinarios, sino que empiezan a constituir una condición estructural en nuestro modelo de gestión. Una condición estructural que está pidiendo a gritos un nuevo modelo de gestión muchísimo
más exigente. Tenemos que tener mayor capacidad de anticipación, tenemos que tener mayor planificación y tenemos que tener una coordinación administrativa que refuerce la excelencia. Al final, la protección del agua significa proteger al ciudadano y significa proteger a un modelo económico que al final es el sustento de nuestros territorios. El agua en sí mismo es una infraestructura crítica, tiene que ver con situaciones de cohesión social, tiene que ver con situaciones de seguridad, tiene que ver con situaciones de sanidad pública. Acordaros del COVID, sin los meses de confinamiento sin ese agua, cuando no teníamos vacuna, y nuestra gran vacuna fue lo de siempre: tener una higiene adecuada, podernos mantener en nuestras casas y en nuestros ámbitos familiares medidas que sin el agua hubieran sido insostenibles. Esto va a requerir indudablemente un esfuerzo mayor del que estamos haciendo. Se habla mucho de transición energética y se han hecho grandes cambios en esa transición energética. Nuestro país, sin duda, es un ejemplo de éxito en el modelo de cambio energético en muy pocos años. Sin embargo, el gran impacto del cambio climático lo estamos viviendo en el agua, a través de cortes de suministro, a través de y, sin embargo, hablamos un poco de esa transición hídrica necesaria que va a forzar mayores inversiones, va a forzar mayor transparencia en la gestión, mayores exigencias profesionales y de implementación de tecnología y mayor congestión ciudadana. Una cosa que quiero dejar claro es cuando hablamos de necesidad de adaptación y de mitigación ante el cambio climático en la parcela del agua, esto no significa para nada infelicidad. Esto significa todo lo contrario, es compatible hacer frente a medidas de adaptación y mitigación del cambio climático, de transición hídrica y vivir y propagar el buen vivir. Hace 20 años, Andalucía consumía cerca de 178 litros por persona al día y hoy en día hay muchísimos territorios que están en torno a los 105 litros, 100 litros y os puedo asegurar que nuestro nivel de garantía es superior y nuestro buen vivir es superior que nadie. Han hablado también, se ha hablado del cambio climático, pero han hablado del desgobierno climático, que es otro término, ¿no? Bueno, el gobierno climático se da en una situación en la que teníamos unas pautas muy reguladas, las incertidumbres controladas, y ahora esas incertidumbres de alguna manera se hacen muchísimo más grandes. La planificación hidrológica del Guadalquivir claramente nos está hablando de menores precipitaciones, cambios bruscos de ciclos de sequía, ciclos de inundaciones, y todo esto, sin duda, nos da el reto de la innovación. No obstante, vuelvo a repetir, frente a ese reto climático tenemos que tener mayor planificación, mayor inversión y mayor consenso. No podemos enfrentarnos a la sequía en mitad de una sequía. No podemos estar sosteniendo X millones de turistas y al mismo tiempo decir a 2 días que vamos a necesitar barcos entrar en la ciudad de Málaga. No. Necesitamos tener todo planificado precisamente para que nuestra actividad económica pueda tener una garantía en el tiempo de la población. Habla de consenso, algo que parece muy difícil alcanzar en este país. Yo estoy en contra, quizás hay una teatralización de lo político, pero en el día a día diferentes fórmulas de cooperación administrativa y de consenso se dan. Un caso evidente es una empresa como la de Juan, Solvente, etcétera, etcétera, tiene un consenso con un montón de ayuntamientos y un ayuntamiento madre o padre que de alguna manera es percibido como la casa de todos. Y al mismo tiempo, al margen de
el sistema de Juan existe un sistema muy profesionalizado dentro de la propia Diputación que ayuda y planifica y no de alguna manera está limitando el sistema de Juan, sino que lo hace más grande. Eso es gracias a la cooperación y al consenso. ¿Que tenemos que seguir avanzando? Por ejemplo, y yo lo he propuesto muchas veces a Carlos Chuga, a Juan, necesitamos hacer un observatorio del agua urbano provincial. ¿Por qué? Porque vamos a tener que invertir mucho en la provincia en depuración, por ejemplo. Vamos a tener que ser muchísimo más exigentes en potabilización. Eso va a requerir mucha financiación y mucha cooperación con nuestros ciudadanos. Es necesario que exista esa casa ciudadana que planifique y se adelante a los conflictos. Habla también Luis de adelantarnos, de no luchar contra la sequía cuando estamos en la sequía. Ustedes han editado una guía de adaptación de sistemas del agua urbana al cambio climático, una guía, por cierto, que ha tenido bastante éxito. Es una base para adelantarnos a futuros problemas. Sí, precisamente por lo que detallé al principio. Estamos en un horizonte de cambio cultural, de cambio en el modelo de gestión, sin embargo no tenemos ese modelo todavía maduro. Se trata de alguna manera de recopilar aquellas experiencias que están siendo exitosas para poder extrapolarlas a todos los contextos económicos y sociales. En ese sentido, Jaén tiene que ser también un campo de experimentación muy alto. En Jaén tenemos 60 municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes. Son municipios que necesitan un modelo de adaptación tecnológico, cultural y organizacional que de alguna manera no sea exactamente el de una gran ciudad. Esa experiencia nos interesa. De hecho, en esta guía estamos haciendo junto a la Diputación Provincial de Sevilla y a la Diputación Provincial de Jaén, con los fondos de IFANSI y fondos europeos, una guía para depuración para municipios menores de 2.000 habitantes. Gracias a esa experiencia, gracias a esos avances tecnológicos, vamos a tener mayor capacidad de adaptación a los nuevos retos. ¿Cómo participa la provincia de nuestra provincia en el nuevo ciclo de planificación que está impulsando la Confederación Hidrográfica? Bueno, la provincia geográficamente es una zona estratégica histórica en el Guadalquivir, ¿no? Siempre se habla de esa espina de Tel, ¿no? Como una cabecera muy clara y una fuerte demanda en su cola, ¿no? La provincia de Sevilla frente a la provincia de Jaén. Históricamente Jaén ha aportado muchísimos recursos, ¿no? Además, a partir de los años 90, con el boom la nueva creación de una agricultura de nuevo olivar, con el griego, Jaén también fue pionera no solo en la producción, sino también en hacer un producto de alta calidad y potente. Sin duda, en el nuevo ciclo de planificación, Jaén tiene que tener las garantías para su desarrollo socioeconómico. En el caso del agua, que es muy importante. Desgraciadamente, Jaén, como la mayoría de los territorios del Estado español, tiene también problemas de contaminación por nitrato. Tenemos tres grandes zonas de contaminación, con algunos episodios de contaminación por nitrato. En los últimos años, de alguna manera, tenemos que hacer un paquete de medidas como recogen estos planes para que se minimicen esos impactos de contaminación de nitrato. El segundo gran reto que tenemos que tener, las nuevas directivas de depuración de agua que fueron aprobadas el año pasado en la Unión Europea y que todavía no hemos traspuesto, nos van a exigir que para en 2030 al futuro tengamos prácticamente el 100% de los municipios
desde 1.000 habitantes con agua depurada. Eso en Jaén va a suponer un gran reto, y un reto sin duda para la Diputación Provincial y para la empresa provincial de agua. Eso va a quedar recogido de alguna manera en los criterios de planificación. Lo que desde AEOPA solicitamos también son incentivos fiscales y incentivos económicos para que los municipios o la Diputación Provincial no se quede sola en esta ardua tarea de garantizar el suministro a todos los pueblos y ciudades y garantizar el saneamiento a todos nuestros pueblos y ciudades. Ser proactivo, ¿no? Por lo que veo. Ser proactivo y financieramente sostenible. Hablaba también de las altas demandas que hay en otras provincias, por las que incluye también el Guadalquivir. Históricamente había habido también algunos discursos acerca, bueno, pues del agua que se va de Jaén. No sé si se ha practicado desde Jaén una legítima defensa del agua o no. Bueno, Jaén practica una legítima defensa de sus intereses. Yo no soy nadie para decir lo contrario. A veces se sobreactúa, a veces como en todas las estrategias que se tienen. Bien es verdad que hemos pasado por un ciclo de sequía muy alto, 6 años, el más alto desde 1969, que ha habido restricciones de suministro agrario y sin embargo no ha habido un fuerte impacto agrario, por lo cual las medidas de gobernanza son medidas claras para mitigar cualquier tipo de conflicto. En el nuevo escenario de la planificación hidrológica de la cuenca del Guadalquivir estamos viviendo lo que se denomina una economía madura del agua. Una economía madura del agua donde ya tenemos muchísima regulación, es muy difícil hacer más regulación. Tenemos muchísimo regadío, es muy difícil aumentar más el regadío, y el gran debate que vamos a tener es cómo de alguna manera mimamos el agua, hay menos pérdidas, y de alguna manera cómo flexibilizamos esas hectáreas de regadío para que de alguna manera sea compatible también con los intereses de óptica local, lícito. En el caso de Jaén, además, la agricultura es una agricultura familiar que yo creo que es la agricultura que debemos de apoyar a todos. Muchos retos por delante, Luis Fabiano, gerente de AEOPAS, gracias. Y vamos a irnos ahora a la universidad, vamos a conocer un poquito más de cerca una de las cátedras que se lleva a cabo en nuestra universidad pública. Su director es Alfonso Parras, director de la Cátedra Universitaria COAG-CNEA de Derecho Agroalimentario y del Dominio Público y Hidráulico de la UJA, profesor del área de Derecho Mercantil del Departamento de Derecho Público y Derecho Privado, licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, doctor en Derecho por la UJA, con la tesis doctoral Rescate y Amortización de Acciones como elemento tipológico de la clase rescatable. Aportaciones científicas que ha realizado a lo largo de su trayectoria y que se han centrado en el ámbito del derecho mercantil. También ha realizado diversas aportaciones a la transferencia del conocimiento y ha dirigido el Congreso Nacional sobre nuevos retos del derecho agrario en una economía y mercados digitalizados. Desde 2023 dirige esta cátedra COAG-CREA. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alfonso. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, cátedra, algo nombre, pero conocida como la Cátedra del Agua. ¿Por qué? Sí, bueno, popularmente. Decía que es un poquito más amigo. Sí. Popularmente, porque tiene un nombre técnico un tanto largo que voy a reproducir, que se llama realmente Cátedra Universitaria COAG-CREA de Derecho Agroalimentario y Dominio Público y Hidráulico. Bueno, pues la verdad que se centra fundamentalmente en el agua, en su relación con todo lo que es la producción agroalimentaria. Es más fácil y se la conoce, cuando digo este nombre, la Cátedra del Agua. Y ahí se queda para mí, que realmente y popularmente se la conoce como la Cátedra del Agua. Y lo de COAG-CREA en función de los patrocinadores que tenemos, que es la Organización Agraria COAG Jaén, por un lado, y por otro lado, un consorcio de comunidades de regantes de la cuenca del Guadalquivir, que es CREA Andalucía. También pues patrocina la cátedra, concretamente una de las comunidades regantes más importantes de la provincia, como es Santa María Magdalena, de Jaén, Mengiba y Cazarillo. ¿Y qué persigue la cátedra? Pues la cátedra persigue fundamentalmente, bueno, tiene muchos objetivos, la verdad, que están en la página web todos descritos, pero por resumirlo,
en dos fundamentales: un reparto social y territorialmente justo del agua, de los recursos hídricos, por un lado, y por otro lado también persigue contribuir a una gestión eficiente y sostenible de los recursos hídricos en las cuencas del Guadalquivir, que es la que otras demarcaciones. Se ocupa de todo tipo de aguas. Sí, de todo tipo de agua. Siempre que afecte directamente a algo más fin que la roca de Guadalquivir, ¿vale? Pues, por ejemplo, por tanto, las aguas superficiales, subterráneas, dentro de las distintas clasificaciones, regeneradas, desaladas, sí, de los ríos, de los pantanos, sí, todo lo que Sí. Han difundido ya sus resultados en numerosos sitios, en numerosos lugares. Recientemente, si no me equivoco, estuvieron en la Torre del Minable, pero han llegado con esta cátedra a muchos sitios, incluso cruzando el Océano Atlántico. Sí, sí, la verdad que desde su constitución no hemos parado de organizar cosas, de difundir los objetivos que nos proponemos y bueno, empezamos nuestra andadura. Nuestra carta de presentación fue con la organización de la Jornada Mundial del Agua, el 22 de marzo, con motivo del Día Mundial del Agua, el 2 de marzo del 2024. Esa fue la... Luego tuvimos precisamente un encuentro científico con los miembros del comité científico y expertos para debatir sobre la problemática del agua. Luego pues, también fuimos invitados en el stand de la universidad en la Feria de los Pueblos que organizó la Diputación de Jaén, en el IFEJA, donde ahí hicimos valer un manifiesto en defensa del agua. También participamos con diversas ponencias en el Simposio Internacional Oliva 2025. Y bueno, por decir también lo más reciente, pues hace poco, cuando estuvimos presente con otro de los ponentes, pero Luis Baviano, organizamos en la Universidad de Jaén una jornada de la Mesa Social del Agua de Andalucía en Jaén, en el que participamos también 8 ponentes, se presentó un estudio y bueno, la verdad que avance a nivel internacional, precisamente por motivo de un congreso en el que también fuimos parte importante, organizadora y colaboradora, y que tuvimos también dentro de los miembros de la cátedra diversas ponencias. El año pasado, en el mes de junio, se hizo un congreso bastante importante a nivel internacional de muchísimos países, un congreso sobre el valor del agua, ¿no? Nueva perspectiva en un mundo global, así se titulaba. Y allí tuvimos la oportunidad de hacer numerosos contactos y relaciones, como es el fruto muchas veces de estos congresos. A raíz de eso, pues nos invitaron, una profesora brasileña nos invitó a participar en una red internacional llamada REPEAT Network sobre resiliencia climática, en el que participan, bueno, pues es la coordinadora de la Universidad del Oeste de Brasil, y además de otras universidades inglesas que componen muchos investigadores, 180 países, y nos integramos, y con motivo de esa integración en esa red nos invitaron a participar en un workshop internacional también sobre resiliencia climática. Entonces, bueno, allí tuvimos la oportunidad nosotros ya también de ser ponentes y de llevar nuestra problemática precisamente en relación con el tema del olivar y la sequía, el medio ambiente, la resiliencia. Y me acompañó a ese viaje pues, también el presidente de CREA Andalucía y de Santa María Magdalena, Eduardo Díaz, que fue también ponente, y bueno, tuve una serie de reuniones técnicas. Fue algo muy fructífero y la verdad que algo muy bueno porque llevamos pues, todo lo que es la problemática nuestra su conocida en ese ámbito. Y lo que se estudia aquí en Jaén, que cruza también, por lo tanto, nuestras fronteras. Hablan también de la gestión del agua en este sentido. En opinión de la cátedra, ¿cómo es esa gestión del agua en Jaén? ¿En ese sentido? Bueno, la gestión del agua, bueno, en Jaén y en todos los sitios, no solamente en Jaén, sino a nivel regional, nacional y global, siempre es susceptible de mejora. Pero nosotros defendemos claramente y propugnamos una medida de gestión, que es nuestra identidad, la aplicación del denominado canon volumétrico, que es un criterio de reparto del agua que consideramos que es mucho más justo y equitativo para superar
por ejemplo, el riego por superficie, porque, en fin, lo que tiene, y eso nos parece un criterio más justo, ¿no? Porque, en definitiva, el canon volumétrico, la implantación del canon volumétrico supone pagar por el consumo, por lo que se consume. Y además creemos que tiene un amparo legal, tanto en la Directiva Marco de la ONU como en la Ley de Aguas Española, ¿no? Es un criterio que verdaderamente pues, defendemos. Y actualmente no se cumple ese canon, no se cumple el canon. El canon volumétrico no se cumple. No se está implantando generalizado. Por ejemplo, en el abastecimiento, está claramente en el abastecimiento de agua urbana. ¿Y por qué no? Es decir, pagar por lo que se consume. Y es que lo defendemos. Es algo que venimos reivindicando como agua forma. Bueno, hablan también de Olivar, uno de sus patrocinadores es una organización agraria como es Coag. ¿Hay una apuesta, por lo tanto, en esa cátedra por el olivar de regadío? Sí, nuestra apuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la señal de identidad de nuestra tierra nosotros siempre llamamos a la Jaén, es decir, de ser los mayores productores de aceite de oliva en función del olivar, pero nosotros lo tenemos como el olivar tradicional, un margen hay a las nuevas tendencias de intensivo y superintensivo, y no se trata de arrancar nuestro olivar tradicional. ¿Cómo lo hacemos más productivo? Pues, en mi opinión, pues, haciéndolo. Lo decía al principio tú, César, que cada vez se tiene más conciencia y se hace más regadío, ¿no? Pero también para hacerlo de regadío hay que hacer una distribución también del agua equitativa. Entonces, si esa es nuestra señal de identidad, el olivar tradicional y de secano, la forma mínimamente de competir, por decirlo de alguna forma, con el intensivo y superintensivo, hacerlo de regadío, porque está más que demostrado que el secano cuando lo comete regadío resulta más productivo, sin desmerecer la calidad y la apuesta por la calidad que tiene, que creo que es lo que cuando se apuesta por el olivar tradicional, en fin, la fortaleza es la calidad en cuanto a la producción. Y por eso, fundamentalmente, defendemos. ¿Y con la actual gestión del agua se puede ampliar ese olivar de regadío? Bueno, con la actual gestión del agua difícilmente. Vamos, ¿qué habría que hacer? Es imposible. Pues nosotros proponemos, a ver si el plan hidrológico contribuye un poco mejor a una digestión. El problema de hacer no es que no haya agua, tenemos pantanos y hay agua, pero hace falta una distribución mejor. Nosotros creemos que puede contribuir a eso precisamente la aplicación del plan volumétrico, a un mejor reparto y una mejor gestión del agua en el ámbito de la agricultura y del cultivo. ¿Y podría convivir entonces el olivar de regadío con este olivar secano tradicional? Minifundio. Sí, siempre han convivido. La cuestión es que se vaya haciendo una reconversión, porque si mantenemos el olivar tradicional y queremos hacerlo más productivo, pues tendremos que hacerlo más de regadío de lo que hay ahora mismo. Con una cátedra. Sí, la torna un poco de. Una cátedra que ha expuesto ya en sus investigaciones, que continúa también. No sé si también han llevado todas sus propuestas a la clase política. Sí, nosotros, desde que constituimos la cátedra, no solamente a los foros que hemos dicho que hemos difundido nuestros mensajes, nuestros retos, nuestros propósitos, sino también hemos hecho estudios científicos, como por ejemplo una cátedra universitaria, hemos llevado a cabo dictámenes jurídicos, hemos hecho algunos estudios, hemos hecho incluso manifiestos de reivindicación, y eso lo hemos hecho no solamente en los foros que he dicho, como por ejemplo del simposio de científicos de Bolívar o la Feria de los Pueblos, más internamente a nivel, sino que también a nivel político, porque es fundamental. Y tengo que decir y reconocer en este sentido que los políticos en principio cuando vamos al tema pues son receptivos, se interesan, parece que todo, pero luego no se traduce en un impulso como el que nos gustaría que se traduzca en política activa y más allá del mero reconocimiento de decir que está bien, que es nuestra causa. No los vemos que esté como prioridad en la agenda política y nos hemos entrevistado con políticos de todo signo. Lo que se suele decir que han hecho sí, lo que echamos de mano es impulso político. Y la verdad que estamos luchando por que así sea, pero si no fue,
tenemos que hacer todo porque creemos en nuestra causa y la reivindicamos toda nuestra fuerza y queremos todo lo que tengamos que hacer para hacerlo, ¿vale? Bueno, pues empeñado está nuestro invitado Alfonso Parras en continuar con sus investigaciones. Alfonso, gracias. Y vamos a hablar ahora, hemos hablado del agua, de los diferentes tipos de gestión y nos metemos de lleno ya ahora con las energías renovables. Vamos a viajar en el tiempo, nos vamos hasta el año 2002. En el año 2002 el sector de las renovables era pues, muy escaso e inexistente, pero ha habido una evolución importante. Antonio Ruano, CEO de Intelec, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, buenas tardes, ya que estamos casi en el 12 del mediodía. 2004 llega Intelec y ya cuentan con la primera planta, mientras que en 2006 instalan la primera técnica. En 2014 impulsaron el cambio de una caldera de gasoil por una de biomasa en una comunidad de vecinos, mientras que continúan avanzando. En 2021 consiguen el premio Trayectoria Empresarial de los premios Emprende e Innova de la Diputación de Jaén. Y en el 22 fueron nombrados como empresa gasera o de alto rendimiento por el aumento de más de un 20% de facturación y trabajadores. 2024, otro hito, hace tan solo 2 años, instalación de una de las plantas fotovoltaicas flotantes con más potencia de Andalucía en el Castillo de Canella. Tienen más de 1.600 clientes, 120 empleados y gracias a sus plantas han evitado la emisión de más de 9.500 toneladas de CO2 y han conseguido un ahorro de más de 8 millones de euros. 24 años, Antonio, hasta el 2002, era inimaginable. Totalmente, de hecho alguna vez lo cuento, ¿no? Tengo una entrevista que me hicieron en País justo en el 2002 que ya hablaba de lo importante que era instalaciones de energía fotovoltaica sobre la cubierta de los tejados. La verdad que en muchos años hemos pasado muchas épocas donde la energía poquito a poco se va haciendo un hueco en todos los sectores y yo creo que afortunadamente estamos pasando estos 3-4 últimos años por un momento muy afortunado porque la eficiencia energética y las renovables realmente están empezando a tener, pues yo creo que el sitio que se merece dentro de todos los sectores. En estas más de 2 décadas han pasado muchas cosas, pero el 2014 fue un año de inflexión para Intelec. Realmente en 2014 fue cuando cambiamos un poco la visión, ¿no? Desgraciadamente hasta el 2014 la empresa estaba muy focalizada solamente en el sector energético, solamente en hacer instalación de energía renovable y me di cuenta que prácticamente el sector no existía, iba a ser muy complicado poder conseguir un crecimiento empresarial si no ampliamos un poco la mira y la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces a partir de 2014 empezamos a crear por lo que es hoy la empresa, ¿no? Una empresa de instalaciones que no solamente hace renovables, sino que también está enfocada a hacer otro tipo de instalaciones de climatización, de PCI, cualquier tipo de instalación, ¿no? Y empezando a hacer también mucha obra pública, ¿no? Que también era un momento importante para hacer obra pública. Y quizás ahí fue cuando empezamos a tener ese crecimiento de los 10-12 trabajadores que estamos en 2014, pues a los más de 130 que estamos ya. Nos ponían así, bueno, vieron que había una potencia en esta vida, entonces. Totalmente, y más estos últimos 4 años, ¿no? Estos últimos 4 años hemos visto una evolución increíble en el sector fotovoltaico sobre todo, ¿no? Y como decía bien al principio, la provincia de Jaén es fantástica, Andalucía es fantástica y España exactamente igual, va a tener mucha relación solar y yo creo que es un momento para seguir creciendo en fotovoltaica, es cierto, es que en los años se ha crecido mucho, a un ritmo gigantesco, pero yo creo que no ha dado tiempo ni a asimilar ese crecimiento tan grande, pero se sigue creciendo quizá un poquito más despacio este año y los próximos años yo creo que va a ser un poco más moderado en el punto de vista de crecimiento del sector fotovoltaico. Energías renovables hay muchas, biomasa, solar, pero no sé, ¿dónde destacan más? Porque me viene a la cabeza también otro proyecto en el que participaron, es un proyecto FARO. Bueno, el tema de la biomasa, la verdad, hubo un proyecto grande que fue FARO en el año 2010, que era un proyecto que era de la Consejería de Agricultura y de la Diputación y de la Administración de la Energía, en aquel momento donde se montó una instalación de caldera de biomasa en cada uno de los colegios de los distintos municipios de la provincia de Jaén. Se hicieron 96 instalaciones. Ese fue el primer empujón que se dio a la biomasa y luego hace muy poquito, en el 2019, también fue un proyecto importante que la iniciativa de la Diputación de Jaén, de los proyectos de economía bajo carbono, con inversión de 3 millones de euros, que se hicieron 53 instalaciones en distintos municipios de la provincia de Jaén. Pero cierto es que la biomasa ha tenido una travesía, tiene una travesía complicada, ¿no? Quizás ahora, por los combustibles, realmente está normalizado, tenemos un hueso de cintura con calidad para un sector terciario
donde es rentable. Tenemos el pellet de pino, ¿no? Que nosotros, se ha utilizado y se sigue utilizando, ¿no? Como una fuente de energía primaria, pero es verdad que la que más se ha mantenido esa evolución tan enorme como por ejemplo lo ha tenido el sector de la fotovoltaica en los últimos 4 años, que es evidente, ¿no? Que se han hecho muchísimas instalaciones. 24 años que han pasado muchas cosas. En 2002 decíamos nació Internet, 2004 ese cambio, hablamos también del 2014, con ese cambio, modificación en la empresa, pero otro año también que resultó importante no solo para su empresa, sino también para las energías renovables en particular y para la energía solar. En 2019 se derogó el llamado impuesto al sol. Es una medida que supongo que apoya. Bueno, así fue, ¿no? Tuvimos 2008-2009, que fue un momento del 2005 al 2008, hubo un pequeño boom de fotovoltaica porque había una prima, porque los vatios eran generados. Luego, prácticamente hasta el 2019, se paró el sector de la fotovoltaica porque efectivamente estaba impuesto al sol y de alguna forma había un cierto miedo por las empresas, por los usuarios, a hacer fotovoltaica porque el impuesto prácticamente hacía que fuera una inversión no rentable. Y justo cuando este impuesto al sol desaparece, pues entonces vemos la evolución subido a otra serie de conceptos que empiezan a acompañar primero la bajada del precio de los paneles. Prácticamente una instalación de 100 kilovatios se vendía a 700.000 euros y a partir de 2020 pues estábamos montando los 80, 90, 100.000 euros, por lo tanto la bajada de precio también ayudó a este impulso de la fotovoltaica. En segundo lugar, el precio de la tarifa eléctrica y la eliminación del impuesto al sol pues ha hecho lo que estamos viendo ahora, porque estamos prácticamente entre el 28 o el 30% de la energía que se produce en el país viene de la fotovoltaica. 2019 se derogó el impuesto al sol, 2022 guerra de Ucrania, aumento de costes, ¿ha beneficiado al sector renovable? Totalmente. De hecho, yo creo que lo podemos ver, ¿no? Hay muchísimas cubiertas con fotovoltaica y ha sido precisamente por eso, esa subida de precio es lo que ha impulsado a que muchas empresas y muchos familiares o terciarios se decidan por hacer fotovoltaica. Ahora estamos quizás en la segunda fase, que es la incorporación de almacenamiento, pero esa fase yo creo que ya está aquí, pero lo vamos a ver en los próximos años, ¿no? El de complementar toda la fotovoltaica que se ha hecho, todo eso excelente, que de alguna forma se pueda gestionar de forma eficiente con almacenamiento y con integración de la inteligencia artificial para poder ver qué proyectos se pueden utilizar. Han diversificado también las líneas de negocio. Llevamos, por ejemplo, una especie en Huelva de comunidades energéticas. ¿En qué consiste exactamente una comunidad energética de la que se están beneficiando gran parte de los vecinos y vecinas de Huelva? Bueno, pues realmente es relativamente sencillo. Si una comunidad energética se trata, por un lado, que un número de socios se ponen en común, se hace una confusión a la fotovoltaica y la energía generada pues, se reparte. Hablamos de vecinos de Huelva que dice que hacemos una... Bueno, el proyecto concretamente de Huelva, en vez de que se pusieran de acuerdo los vecinos, fue una inversión propia directa por Internet, que le hizo la inversión y la energía que genera la planta fotovoltaica pues se reparte de forma proporcional entre aquellos vecinos que han querido entrar formar parte de ese coste energético. Lo que pasa es que la energía que se genera la fotovoltaica es mucho más barata que el precio al que están comprando una factura normal, ¿no? de su vivienda. Y ahí tenemos 48 vecinos que tienen una parte proporcional de la curva de generación de energía que tenemos en la fotovoltaica. Hablamos también, hemos hablado de los tejados, se instalan placas, pero también se instalan placas, se han instalado en balsas de regadío. Hablábamos de la de Castilla y Carrera, pero ya han implantado, ya han puesto balsas todavía mucho más grandes. Efectivamente, mucho más de que se inauguró en Castillo de Canera y en parte yo creo que está muy relacionado con el sector de esta mañana del agua, ¿no? Porque al final tiene muchísimas ventajas. La primera de ellas es que en aquellos espacios que estamos utilizando una instalación fotovoltaica flotante, pues lógicamente estamos desarrollando el cultivo haga la labor que tiene que hacer. No estamos utilizando el campo para hacer sobre instalación, sino que lo hacemos sobre la balsa, que es un espacio que no se puede utilizar para nada. Segunda ventaja que tiene, que evitamos la evaporación. Evitamos la evaporación hasta el 80% del agua que solo podrá tener la balsa cubierta, probablemente evitamos la evaporación. Tercera ventaja que tiene, que evitamos que se creen tipo de algas, un grupo de integral debajo de la balsa, que es un tercer punto positivo. Y luego al final estamos aportando una cantidad de energía que es muy fácil de regular respecto al consumo
que tiene la comunidad de regantes, ¿no? Al final, cuando se está regando, cuando necesitamos energía, pues cuando más producción de energía fotovoltaica tengo yo, porque normalmente se rega en la temporada de cuando más necesidad hay, cuando más producción de energía tengo. Entonces, son instalaciones que van totalmente encauzado a una eficiencia energética y una rentabilidad muy alta. El sector ha ido cambiando mucho, pero el cambio en el sector privado va acompasado de cambios también en la legislación pública. ¿A qué te refieres exactamente? Sobre todo si el cambio de la normativa pública va a la misma velocidad que va en el sector privado. Bueno, ahora mismo que la legislación que tenemos está bien para poder desarrollar todo lo que queramos desarrollar en torno a la fotovoltaica. Podemos poner una pega, por ejemplo, el tema de la comunidad energética. La comunidad energética que hemos hecho en Huelva pues está un poco ceñida a la potencia máxima que se puede poner, que son 100 kilovatios. Para potencias más grandes, pues es verdad que quizá la legislación no ayuda mucho a que esto sea todo lo rápido que uno quisiera. Pero, por ejemplo, para hacer plantas fotovoltaicas en comunidades regantes, la normativa del medio ambiente es la que es, ¿no? Está vigente y son proyectos que se pueden llevar a cabo sin ningún tipo de problema. Bueno, hablamos también de I+D+I, que es muy importante en su sector, porque de manera, en colaboración con la aguja, están llevando a cabo la generación de un software, ¿no? ¿Para qué va a ser? Bueno, tenemos dos proyectos concretamente, ¿no? Que son muy interesantes. El primero de ellos, tenemos un software que ya empezamos, el proyecto está prácticamente terminado, en el desarrollo de EMS. El EMS significa que vamos a ser gestores de energía. En la evolución del último año, lo que pasa es que hay mucha fotovoltaica, hay muchos excedentes de fotovoltaica y ahora lo que hace es almacenar esa fotovoltaica y gestionar. El EMS, este software, lo que va a hacer va a ser predecir la energía que genero por la planta fotovoltaica, conocer el consumo medio de mi cliente, y la inteligencia artificial va a ser capaz de ver el precio del mercado, lo que consume mi cliente, la energía que voy a generar mañana y la capacidad de almacenamiento. Y con todo eso vamos a gestionar de forma eficiente la energía. Ese es uno de los proyectos y en base a ese estamos trabajando en la gestión del mantenimiento. Para nosotros es fundamental que todas las plantas que se han hecho pues haya un mantenimiento acorde. Raro alguien no conozca lo que ha pasado estos días de viento, que alguna placa ha visto volar, ¿no? Entonces yo creo que es importante no solamente la parte mecánica, sino la parte de la gestión energética que esté monitorizada y que haya un seguimiento en el mantenimiento de las instalaciones. Yo siempre digo lo mismo, es importante hacer una instalación fotovoltaica, pero es mucho más importante gestionar la energía que genera. Al final, una instalación bien hecha y una instalación mal hecha, la diferencia es o generar tener un rendimiento de un 98-99% o tener un rendimiento de un 70%. Yo creo que la propuesta de valor está en gestionar esas instalaciones para hacerlas lo más eficiente posible. Y una última pregunta también para usted, porque ha habido una importante polémica aquí en la provincia de Jaén en torno a las placas solares, pero Antonio es partidario de llenar tejados y de llenar campos. Bueno, yo desde el 2002, ya estaba en el 2002, aquella nota de persona que la tengo por ahí muy jovencito, donde decía que el futuro está en los tejados. Para mí yo creo que es un acierto que todas las fotovoltaicas vayan intentando hacer la sobrecubierta, tener un montón de cubiertas y al final la energía, lo ideal es consumirla donde se produce. O sea, al final tengo que hacer una planta en la mitad del campo, tengo que llevarla a otro punto, pues al final, de una u otra forma, hay una serie de pérdidas de energía por ese transporte, ¿no? Sintiendo tejado y viendo consumo justo debajo de los alrededores, pues yo creo que lo más afectado es que se siga desarrollando por la financiación que quiero. Bueno, pues vamos a ir con una pequeña mesa revisión, tenemos los próximos minutos, aquí pueden intervenir cuando lo deseen. Luego empezar con la pregunta de Antonio, porque hablábamos de eso, del sector, bueno, de los tejados. ¿El sector agrario está preparado para seguir avanzando, por ejemplo, en el uso de la energía solar? Yo creo que preparado está absolutamente. Quizás lo que hace falta es que realmente se tome la iniciativa, ¿no? Por ejemplo, el sector agroalimentario consume energía, pues es importante y no hay necesidad que tienen todos los sectores, porque también con una cooperativa de consumir energía existe financiación de los proyectos por cualquier tipo de entidad, lo que por ejemplo la Caja Cuarta, por este tipo de financiación, y la tecnología está más que probada, es eficiente y sobre todo rentable. Que quizás lo que hace falta, bueno, quizás la toma de decisión, ¿no? Nosotros estamos en un sector que esa toma de decisión puede costar más o menos, puede más o menos tiempo, ¿no? Pero por lo demás, tanto técnico como económicamente, yo creo que está todo preparado para poder hacer y cubrir balsas y cubiertas. Sentido Alfonso y Luis. Me gustaría intervenir a raíz de lo que está diciendo Antonio.
y de la pregunta que le ha hecho, ¿no? Porque efectivamente hay una forma de simbiosis, de combinación o de sinergia de lo agro con la energía fotovoltaica, con la paneles fotovoltaicas, lo que se llama agrovoltaica. Que esto no lo que implica no es, hablaba de la polémica, claro, no se trata de marcar un para sembrar cámaras de paneles fotovoltaicos, pero hay una posibilidad que se está estudiando y muchos experimentales en España, en Alemania, en Italia, que la voluntad es poner paneles solares sobre los cultivos. Entonces quizás pues es una solución. Bueno, tenemos un proyecto que vamos a empezar a ejecutar el mes que viene, de 1,5 megavatios con almacenamiento de agrovoltaica a través de una ayuda de INIDAL que se abre una convocatoria hace un año, se acaba de hacer una convocatoria de 200 millones de euros que una de las líneas específicas era para agrovoltaica. Y nosotros empezamos con un proyecto aquí en Jaén, un pueblo de 1,5 millones de euros que lleva una integración a 4,5 metros de altura, con un poste con fotovoltaica y con agrovoltaica. Todos los números que hemos hecho sobre la Y hago referencia a ese proyecto y a otros que se están haciendo en la Y universidad. aquí suele hacer acuerdos. La vez que programas de San Juan hay un proyecto también de investigadores de la Universidad Sevillana en conjunto con la Universidad de Jaén. Y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Este tipo de experimentaciones sobre combinarlo, ¿no? Para no. Pues también se entendía, ¿no? Lo que decía al principio Antonio. Bueno, yo creo que antes hecho una posición bastante brillante de cómo debe evolucionar el sistema energético. De hecho, yo creo que Juan y yo vemos cómo el modelo de incentivo de la transición energética está teniendo sus frutos. Lo que reivindicamos en el sector del agua es que de alguna manera la transición hídrica tenga esos incentivos económicos, esas ayudas europeas, estatales, autonómicas, para que de alguna manera las pérdidas en red superiores al 25% sean anécdotas. Esa es nuestra situación. Somos un país donde el agua tiene un peso de conexión tremendo con el agua, no solo en su producción, sino también en su consumo. El sector urbano del agua es hiperintensivo en consumo de energía. Sufrimos en el apagón, el famoso apagón energético. Enseguida vimos que una de las infraestructuras con más debilidad era el sistema de agua. Y indudablemente tenemos que ir hacia una economía circular en la que nosotros generemos energía, ya sea a través de nuestras calculadoras, ya sea a través de placas solares y algunas veces a través de saltos de agua que los sistemas tienen, para que de alguna manera nuestra huella energética sea cero, ¿no? En ese sentido, nos hemos encontrado también con marcos legales a la hora de constituir comunidades energéticas de difícil encaje para sistemas municipales amplios, por ejemplo. Los sistemas de costa, que tienen sistemas, muchos de ellos dependientes de desaladoras, que son hiperintensivas en consumo de agua, van a necesitar, si creemos firmemente en la transición hídrica y energética, paneles solares que no estén solo en sus cubiertas, sino también a 20 o 30 kilómetros de su zona, pues simplemente porque son zonas que no tienen suelo. El marco, nosotros hemos solicitado en numerosas ocasiones en las mesas de negociación que estos marcos, tanto de producción de energía como de localización de donde se produce, sean más amplios. Y hablamos ahora también de otro tema del agua, porque la factura llega a nuestras casas cada 3 meses y seguramente cuando llega una factura nos hemos olvidado de lo que pagamos hace 3 meses, en el trimestre anterior. No sé, por ejemplo, Juan, si el agua tiene un precio bajo y debería subir igual para que seamos conscientes de la importancia que tiene este recurso. Pues mira, en esta vida las cosas son caras o baratas cuando las tienes que comparar con algo. Vamos a poner un momento, entonces. Es cara o barata en aquello porque no mismo en España,
Pues si la comparamos con el agua que tenemos, con el agua que hay en Europa, es muy barato. Pero principalmente por una cuestión, y es que en España tenemos un problema, y es que el coste del agua que figura en las tarifas no contempla inversiones futuras, mientras que en Europa sí. Es decir, en España a nivel general tenemos un problema muy grande, no solo en el abastecimiento, sino en el regadío y todos los sitios, y es la obsolescencia hidráulica. Y es que tenemos unas instalaciones que son de los años 60. Y esas instalaciones tienen una vida de 30, 40 años y la mayor parte, todas, pasado ya lo que llamamos la vida útil. Esto venía de financiamiento, ¿no? ¿Sabes qué? Debería decir procedimiento, pues sigue existiendo un montón. ¿Cuál es el problema? ¿Quién tiene que cambiar eso? Pues lógicamente, ¿quiénes son los titulares de las redes? En este caso, los ayuntamientos. Un ayuntamiento tú le puedes pedir que dé su presupuesto, o sea, que la inversión que se calcula en España es que son necesarios 5.000 millones de euros al año para poder mantener toda esa infraestructura. Los ayuntamientos no tienen capacidad económica. Nosotros le ayudamos con las inversiones que hacemos que son bajas. La Diputación le ayuda día a día con una cantidad de inversiones tremenda, pero aún así no es suficiente. Entonces, lo que se aboga, y una de las cosas que estaba hablando antes Luis, es que debería haber una coordinación a nivel nacional, debería haber un observatorio del agua a nivel nacional que imponga las mismas reglas a todo el mundo y que se contemple en las tarifas del agua esas inversiones que hay que hacer y que al final las debe de pagar quien las disfruta, por las ayudas que sean, evidentemente. Nosotros gestionamos en Sumacasa más de 50 más de 25 pueblos con menos de 50 habitantes que van a pagar esos vecinos para renovar sus infraestructuras. No hay. O sea, es necesario que haya una ayuda, que se eviten ayudas europeas principalmente para cambiar redes, para actualizar la infraestructura y ponernos al mismo nivel que tiene. Alfonso, para el sector agrario el precio del agua es clave, ¿no? Para el sector agrario el precio del agua es clave. Sí, claro. Poner un valor del agua, que parece que no. Y el campo político contribuye precisamente a eso. Lo defendemos. Es clave. Porque así se optimiza la utilización del mismo, o sea, que es más eficiente. Si valoramos el agua, ya procuraremos nosotros utilizar lo más posible y bueno, y a eso también puede contribuir utilizar todas las nuevas tecnologías que estamos hablando. Por ejemplo, la agrovoltaica permite generar energía eléctrica que favorece el sistema de riego, los goteros y en fin. Pero cuando tienes que pagar por el agua, no estamos. Pero lo de Alfonso es claro. Y centralizar tiro no solo en las tecnologías, sino en la gobernanza. Si un gran modelo que de alguna manera todo el mundo reconoce que es una gran experiencia que se mida el agua, hizo un cambio en los sistemas urbanos en los años 80 y 90, su generalización, haciendo una cosa muy singular, que aquel que consume más es el que más tiene que pagar, la energía que consume más es el que menos paga el kilovatio. En el caso del agua tiene esa singularidad porque se considera no una mercancía de uso, sino un bien público. De esa misma manera, en ese caso no se entiende por qué no se traspasa a lo que señala Alfonso, que es el oligopolio. Señores, aquí se paga por el consumo, tenemos que hacer fuerza para incentivar que aquel que use eficientemente el agua, que tiene el agua más de menos frente a aquellos que son abusivos, porque al final son abusivos por el sistema, importando de pagar más. E incluso se revisaba su concesión por empleo inusual, empleo no sostenible de servicio. Entonces, lo que queremos todos es que haya una masa clara de aprendizaje, que ese aprendizaje sea claro y que nos dé herramientas para expandirlo en la nueva gobernanza. Ya saben que las fronteras en el agua no existen, no existe la frontera agua-energía y no existe la frontera agua urbana, agua para el pueblo. Al final, el agua es un bien del que depende de todo. Sí, Alfonso, me permite pedirte lo que en la primera intervención que hizo aquí,
Una cosa muy interesante, se habla de la transición energética, pero ¿por qué no también la transición hídrica? Totalmente nada. Sí hay que debe de ir conjuntamente. Es más, Muy interesante. el gran impacto que estamos viviendo en la gobernanza climática actual no se está dando en la energía, se está dando en el agua. Es decir, la mayoría de los ciudadanos ha sufrido un episodio de borrasca alto y la mayoría de los ciudadanos ha vivido una situación de sequía que ha puesto, entre comillas, en peligro su porvenir. En este caso, la energía, Antonio, bueno, pues, puede vivir más tranquila, ¿no? Parece ser. Pero yo creo que tiene que ir a la mano, está claro, al final, en todo movimiento de agua, de una u otra forma, parece un motor que parece un consumo eléctrico y al final, este tipo de energía renovable lo que hace es dar una estabilidad a un coste que yo creo que todo el mundo lo que va pretendiendo, cualquier tipo de uso, que un coste sea lo más estable posible, pero el coste que al final te va a generar es un coste de consumo energético estable a 25 años, pero si en otro punto del mercado, como la forma que tenga una garantía de producción de energía a 25 años, yo creo que como de la mano, sí, que da un poco. Hablábamos también de los periodos de sequía, comentado que hemos tenido un periodo de sequía bastante largo, de unos 6 años aproximadamente, y además las sequías son cada vez más recurrentes, aunque ahora veamos nuestros pantanos, cuando decimos, hemos comentado al principio, por encima del 80% en la provincia. Debemos cambiar las normas excepcionales que se publican cuando hay sequía para convertirlas en una norma base de la gestión. Mira, yo sí, hay una cosa que intento defender mucho, y es el comportamiento de la ciudadanía. Muchas veces pensamos que el problema radica en el mal uso que se hace del agua para que se hace un uso mejor del agua. Antiguamente, cuando iba a montar un electrodoméstico, eso de clase energética, que da exactamente igual, hoy no da igual. Hoy no ves barbaridades de un señor lavando el vehículo en la puerta de su casa. Ves que cuando alguien está regando de forma confusa en su casa, es el propio vecino que le alerta. Entonces, existe una concienciación cívica muy importante. Todos los avisos que hacemos nosotros a lo largo del año, cuando hay todas las personas de consumo responsables, notamos nosotros esa bajada de consumo. O sea, que las medidas se aceptan y se acatan. También hacemos una cosa muy importante desde la Diputación y desde Sonajasa, y es la concienciación. Los talleres que tenemos con los colegios, los talleres que tenemos con los institutos. Porque cuando tú le enseñas las cosas desde pequeñitos se quieren. Esos niños que van a la clase y piden, me han dicho que no, que cuando te lavas los dientes tienes que cerrar el grifo mientras te estás cepillando y mientras te duchas también. Entonces, todas esas cosas es muy importante que pese a la insistencia que estamos haciendo, pues vemos que ganan. Y si ganan, pues seguiremos insistiendo y que cada día es mejor. Y una cifra que quiero reflejar. Hay bajos informes de sequía cada trimestre y recuerdo que estuvimos trabajando bastante fuerte en el verano del 2024 porque teníamos más de 100 municipios con cortes de suministro en Andalucía. Algunos de ellos, como el Valle de los Pedroches, donde 21 pueblos estuvieron cerca de un año, o en la Sarquía malagueña, donde también estuvieron con sequía de fuertes restricciones de no salir el agua de calidad de oxígeno. En la provincia de Jaén, gracias al trabajo de la Diputación y el trabajo de Sonajasa, el único pueblo que presentó incidencia en aquel año fue Santa Manuel. El resto de pueblos estuvieron indudablemente con algún capítulo menor de incidencia, pero el sistema fue robusto, fundamentalmente por la anticipación que se hizo, por esa labor de inversión continua que se ha hecho estos años y que han hecho que un periodo de sequía, recuerda, el mayor desde 1961, apenas fue notado en la menor de Inglaterra. Perfecto, pues no sé si tenemos alguna reflexión más antes ya de terminar. Vamos a ir terminando porque vamos a pasar ya a la segunda parte del foro Conversa, así que Luis Baviano, Juan Fernández, Alfonso Parras, Antonio Urbano, muchísimas gracias. Y continuamos en unos segundos con la presencia ya del presidente de la Diputación, Paco Reyes, y del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo.
llega el momento de escuchar las intervenciones del presidente de la Diputación de Jaén, Juan Reyes, también de Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, que hoy está aquí con nosotros. Hugo, bienvenido también a Jaén. Y pues empezamos escuchando yo también a Juan Reyes. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Saludar en primer lugar al secretario de Estado de Transición Tecnológica y de Medio Ambiente, de Transición Ecológica y Retos Demográficos, mi amigo Hugo Morán, darle la bienvenida de nuevo a la provincia de Jaén. Saludar también a las vicepresidentas de la Diputación, Paqui, Pilar, también a los diputados de selección municipales, José Luis, de Infraestructuras Municipales. Saludar también a la presidenta de la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, María, bienvenida de nuevo. También a la secretaria general de la Unión General de Trabajadores de la provincia de Jaén. Y también, como no, a los representantes de las empresas que han participado en este foro, a Juan Fernández de Sonjasa, Paviano de la Asociación Penal Público de Acondicionamiento, Afonso Parra de COA, y también Antonio Lugano, y no me estuvo el CEO bueno, el manejero, el CEO de Entelec, porque me gusta trabajo, y buenas tardes a todas y a todos, ¿no? Yo creo que la presencia hoy de Hugo de este acto con la cadena SER, que ha permitido también previamente, hayamos celebrado una reunión en la Diputación Provincial donde hemos analizado el convenio que firmamos ayer, que después me referiré con la vicepresidenta tercera, demuestra el compromiso real del Gobierno de España con la provincia de Jaén. Y por supuesto agradecer a la cadena SER, a Radio Jaén, por esta iniciativa que permite poner el foco en cuestiones que son de interés para el territorio, ¿no? Este cuarto foro, con el que de nuevo colabora la Diputación Provincial de Jaén, el primero se centró en el sector de la industria en nuestra provincia, poniendo el foco que si bien somos los principales productores de aceite de oliva del mundo, de lo que nos sentimos muy orgullosos, también los principales productores de aceite de oliva de calidad del mundo, pero ya la industria, los datos del PIB del 25 aporta a nuestra economía más que aporta el sector del aceite de oliva, ¿no? O que genera más empleo en la industria en la provincia de Jaén que el sector de la agricultura. El segundo foro lo centramos en el Parque Científico Tecnológico de Torís con motivo de su 25 aniversario. El tercer foro lo centramos en el CTDES, un proyecto del Gobierno de España, del Ministerio de Defensa, que es un proyecto estratégico, clave y tractor para la provincia de Jaén. Y hoy pues, permite poner el foco y el acento en un asunto que es esencial para la vida y que es fundamental para el desarrollo de cualquier territorio. Y como bien sabéis, me refiero al agua, ¿no? Y lo hacemos también en este espacio, un espacio singular, el antiguo hospital, el antiguo Palacio de Villarrompado, que alberga los baños árabes de Jaén, los antiguos baños árabes de Jaén, los baños árabes más grandes del sur de Europa, mejores conservados, y que fueron construidos en el siglo XI y que recibió el premio Europa Nostra a la restauración por parte de la UNESCO, restauración que dirigió un gran arquitecto y que casualmente hoy acaba de fallecer, y me refiero a Don Luis Berger, que ha fallecido hace muy pocas horas, ¿no? Por lo tanto, lamentar esa pérdida de un arquitecto, no solamente dirigió esta restauración, sino también la restauración de otros importantes edificios, tanto en la capital como en la provincia de Jaén. Cuando hablamos de Jaén, lo decía antes, es una provincia que cuenta con la mayor superficie protegida de España, con 4 parques naturales, uno de ellos el más grande de España y el segundo más grande de Europa, que contamos con casi 70 millones de euros de olivos. Hablamos de euros, con casi 70 millones de olivos, y que, por lo tanto,
hablar de cuidado y del respeto del medio ambiente no es una declaración de intenciones, sino que ha sido una prioridad y una constante. Ha sido, es y tiene que seguir siendo de las distintas administraciones. Gestionar adecuadamente los recursos naturales es fundamental, pero especialmente aquellos que son escasos. Y me refiero como en mi caso del agua, ¿no? Nuestro compromiso tiene que ser fundamental, un compromiso con la agricultura sostenible, un compromiso con las energías renovables, no solo muestra nuestra responsabilidad como sociedad, sino también o intentar dejar nuestro planeta como mínimo en las condiciones que nos encontramos y, si es posible, dejarlas en mejores condiciones a los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Estamos viendo que el cambio climático está ahí, que no es un invento, que es un cambio que ha venido para quedarse, y la muestra la tenemos en esos periodos de sequía largos que vivimos o situaciones con fenómenos climáticos como las de tormentas que acabamos de padecer por sus importantes consecuencias, ¿no? De ahí la necesidad y también la oportunidad y la importancia de actuar con responsabilidad. Con responsabilidad de saber que tenemos en nuestra mano la gestión de nuestro entorno. Y la gestión de nuestro entorno y esa responsabilidad hay que exigirse evidentemente a los responsables políticos, como todo, pero también exigírselo a las empresas, a los colectivos y a cualquier persona a título individual, porque es una tarea compartida de todas y de todos, que influye de manera decisiva esos hábitos que tenemos, pequeñas decisiones, pequeñas medidas que adoptemos cada uno en nuestra casa, a las luces, no echarlo, no bañarlo, echarlo, estar en agua, cuando está en agua caliente o afeitando, es un claro ejemplo de que pequeñas medidas pueden ayudar a colaborar en esta lucha contra el cambio climático. Y de la administración es una tarea que debe ser nuestra, es las previsiones. Y si es posible, anticiparnos a problemas que sabemos que están ahí, que van a tener consecuencias. Y en esa anticipación, tener en cuenta la experiencia pasada, no insistir en errores que ya hemos cometido, como seguir construyendo al lado de los cauces, sabiendo que se han inundado y seguir construyendo, o intentar arreglar lo que ya se ha destruido, sabiendo que es cuestión de tiempo que vuelva a inundarse y que vuelva a destruirse, ¿no? Por eso, para la Diputación Provincial, estamos comprometidos con ese plan de lucha contra el cambio climático. Está de manera horizontal en todas las actuaciones y en todas las áreas de la Diputación. Por eso estuvimos trabajando durante bastante tiempo, y luego lo conocen, en la firma de un convenio con la vicepresidenta tercera, la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que permitió la aprobación de un plan de infraestructura hidráulica urgente que permitiera mejorar el abastecimiento de agua potable en nuestra provincia. Me había puesto también en la intervención y garantizar. Eso de garantizar es complicado. Que alguien se comprometa a garantizar, porque no sabemos lo que va a pedir. Lo que tenemos que hacer es poner en marcha todas aquellas medidas que permitan intentar garantizar el suministro de agua potable para el regadío, ¿no? Pues bien, ese convenio que firmamos en su día, que estamos hablando de un plan dotado con 206 millones de euros, que va a permitir esa planificación, lo decimos cuando no había sequía, y es que estas inversiones en obras hidráulicas no son inversiones que puedas comprar en la tienda del barrio, ni siquiera en el centro comercial. Son obras que requieren, desde que se toma una decisión, necesariamente tiempo, plazo legales que están ahí, desde elaborar el estudio informativo del proyecto global, redactar el proyecto, informe de impacto ambiental, parte de la colaboración, en este caso, de las distintas administraciones que nosotros estamos explicando. Pues bien, yo tengo que decirles que desde que firmamos los convenios, estamos satisfechos de la Diputación Provincial, porque los plazos se van cumpliendo, sabiendo
las dificultades que hay desde el punto de vista de tramitación y expedientes, ¿no? Pero a día de hoy estamos en condiciones de ver cómo está a punto de adjudicarse ya las etapas de las copas, que va a permitir mejorar el tratamiento al agua que se distribuye del depósito de las copas, consorcio de la Loma, que además se va a construir una estancia que va a permitir recibir más agua o tratar más agua de la que estamos tratando en este momento, porque uno de los proyectos que contempla el plan es una nueva conexión desde el pantano del Tranco, el agua del pantano del Tranco, llevado al depósito del agua. Hablamos, como decía, de una inversión de 206 millones de euros de depósito de las copas hasta el punto de adjudicarse. Yo espero que en breve fecha se pueda también licitar la etapa de como también una obra que puede ir más rápida, como es la ampliación del sistema de la Loma a la parte de máquina norte, ¿no? Máquina norte. Por lo tanto, creo que esta es la línea que tenemos que hacerlo, y en este caso hacerlo de la mano del gobierno de España. De esos 206 millones de euros que vamos a invertir, que se van a invertir, unos 90 millones de euros nos va a financiar íntegramente la Diputación Provincial. El resto se financiará con fondos del gobierno de España y también con fondos europeos. Yo, como decía antes a los medios de comunicación, yo quiero reiterar el agradecimiento y el compromiso del gobierno de España, pero por supuesto del Ministerio de Transición Ecológica. Esto va a tardar, son los que son, pero demuestra la voluntad política. Yo me reunía el 25 de junio pasado, viernes, a la 1 de la tarde, ahora muy prudente, muy bueno con el presidente de la Junta de Andalucía, me presentaba un listado de asuntos que reivindico una provincia como la nuestra, que no puede ser más que el resto de provincias andaluzas, pero tampoco queremos ser menos. Y le pedía, pues, hemos planteado en varias ocasiones, por reiterar lo que es la provincia de Cádiz. Y nos decían, desde la consejería, que la cuenca de Guadalquivir, que la que pasa por Jerez, que depende de mi Estado, no depende de la comunidad autónoma. Y mi respuesta fue, se lo dijo al presidente, que la cuenca es íntegramente del Estado, ¿vale? Pero también el tramo que pasa por Córdoba. Y que queremos firmar un convenio similar al que ha firmado la Junta de Andalucía con la Diputación de Córdoba para actuar por un importe de 15 millones de euros en la mejora del abastecimiento a los municipios de los Pedroches. Yo quiero ser más Córdoba, pero qué menos que lo mismo que reciben otros territorios, ¿no? Pues si no es su cuenca, porque hay un proyecto que han incorporado al cuarto decreto de sequía. En los 3 primeros decretos no había nada para hacer, en el cuarto decreto de sequía han incorporado una actuación en una aldea de Alcalá de la Real, que es Ermita Nueva, donde va a permitir una actuación por parte de la Junta de Andalucía. Por tanto, creo que es una oportunidad que estamos siendo capaces de aprovechar. Hablamos de la entidad de la Copa, de la entidad del Rublar, hablamos de la interconexión de la Serratina con el Rublar, hablamos de obras que se han incorporado como la ampliación de todo el sistema de la Loma, la parte del Mar Norte, la renovación de todas las conducciones, de las conducciones de la Loma, que son conducciones antiguas, con un material que hay cambiado, por menos de 10 millones de euros de inversión. Hablamos también de actuaciones muy concretas en el abastecimiento de los caudetes, el sur de la aldea, la Bondilla, el Sabariego, o también actuaciones que permitan mejorar el abastecimiento de la Guardia de Jaén dentro del sistema de riego regional, o actuaciones muy puntuales en Huerta, en Trujillo de Arena o en Trujillo. Por tanto, insisto, yo creo que tenemos que ser capaces de aprovechar esta oportunidad. No voy a cansar de decirlo, este es el momento de Jaén, este compromiso del Gobierno de España en los 206 millones de euros lo pone de manifiesto, la construcción del CTD, invirtiendo 220 millones del Ministerio del Interior
el Ministerio de Defensa es otro claro ejemplo de ello. Por fin, la conexión de Jaén con alta velocidad, ya se hizo el estudio informativo que permite la conexión a través de la laguna del Toro, ya estamos en este momento el estudio informativo y el informe de impacto ambiental, la reapertura de la Academia de sus oficiales de Úbeda, la Guardia Civil, que se abrió a principios del mes de marzo, otro claro ejemplo de reivindicación histórica, o también ese desierto energético que hay en la provincia de Jaén y que en la planificación 2030 pues se ha incorporado una línea de 400 que conecta desde Granada hasta la subestación de Úbeda, que se construirá y que continuará hasta Manzanares del Caballo, ese desierto eléctrico que hay en el norte de la provincia de Jaén. O ayer también el anuncio de la posición pública de un nuevo tramo de la A32 que discurre desde Villanueva del Arzobispo hasta Beas de Sevilla. Así que reitero mi agradecimiento a Hugo Morán, al secretario de Estado, al Ministerio y al Gobierno de España por su compromiso con este proyecto, y por supuesto reiterar a la cadena SER, a Radio Jaén, el agradecimiento por realizar el foro de estas características que permiten cumplir. Tiene que ser un medio público responsable y riguroso, que es trasladar información de interés a la ciudadanía, hacerlo desde la objetividad y poniendo sobre la mesa, en este caso, información de interés. Así que, Hugo, muchas gracias por estar aquí. Luego seguiremos pedaleando, seguiremos trabajando por mejorar el abastecimiento de una policía como la nuestra. Muchas gracias, presidente. Gracias por propiciar este encuentro, el primer encuentro esta mañana en la Diputación, encuentro de trabajo, y este encuentro también que agradezco. En este caso, sumo el agradecimiento a la cadena SER por permitir dar cuenta públicamente del resultado de todo este trabajo. Cuando se habla de cambio climático, muchas veces entra en un debate abstracto en relación con si las cifras, los datos, los informes son más o menos creíbles en términos políticos. Y se abre muchas veces un debate que acaba convirtiéndose en un debate estéril. Cuando uno desciende, traduce lo que son los efectos del cambio climático a necesidades tan básicas como son la de garantizar el acceso al agua para la vida, el acceso al agua para la actividad económica, el acceso al agua para las garantías ambientales, ya no es tan abstracto. El debate se convierte en algo que afecta a todos y cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas, con independencia de cuál sea el lugar en que se encuentre, porque si en algo tenemos que coincidir en relación con la necesidad de dar una respuesta global al cambio climático, es que el cambio climático no distingue de fronteras, no distingue de regiones, no distingue tampoco de clases sociales. Es un fenómeno que nos afecta al conjunto de la ciudadanía de este planeta. Somos culpables colectivamente de haber generado ese proceso de aceleración y, por lo tanto, somos responsables colectivamente de resolverlo. Por eso, cuando el Gobierno de España decide incorporar estratégicamente una respuesta, que es la del Pacto de Estado frente a la emergencia climática, en una propuesta al conjunto de la sociedad, lo que se está trasladando es que solamente tendremos éxito si colectivamente abordamos este reto. Hay quienes han respondido con carácter inmediato al compromiso de sumarse a este reto colectivo, y hay quienes se resisten a asumir la parte de compromiso que les corresponde. La Diputación de Jaén ha sido probablemente una de las primeras instituciones, una de las primeras administraciones que decidió sumarse a este reto, y lo hace en términos de cooperación, de leal cooperación entre administraciones. Y uno de los vectores en los cuales se identifica ese compromiso de colaboración es precisamente la respuesta a una necesidad de planificación estratégica en materia de agua, que es el vector
que más sufre, primero que sufre los efectos del cambio climático. Y lo hace mediante este convenio que comentaba el presidente de la Diputación y que pretende anticipar respuestas a escenarios que ya lo eran exigentes hasta ahora, pero que van a ser mucho más exigentes de cara al futuro, para el conjunto de la ciudadanía, pero también para sectores tan sensibles como va a ser el sector de la agricultura en un territorio como el que nos acoge. Bien, pues ese era uno de los elementos sobre los que pivotaba la necesidad de dar carta de naturaleza a este convenio. Pero hay un segundo elemento. Es verdad que el cambio climático afecta al conjunto de los ciudadanos y cuando se traduce al impacto en el ámbito del agua, es claramente identificable, por lo cual necesitamos una respuesta de país a una necesidad de país. Pero no todo el país está en iguales condiciones para responder con capacidad a este reto y, por lo tanto, es necesario identificar aquellos espacios en los cuales es mucho más necesaria la colaboración del Estado para con los territorios. Y esa es la España rural. Y por eso no es casual el título que acompaña a la definición de los contenidos políticos de este ministerio, el Ministerio para la Transición Ecológica y para el reto demográfico. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer frente a esos retos climáticos es necesario limitar mecanismos de solidaridad, de tal manera que no nos encontremos con que a la vuelta de la esquina hay territorios del país que han sabido responder porque tenían recursos con mayor anticipación y aquellos que contaban con menos recursos sencillamente tienen que hacer frente de una manera distinta a ese reto. No podemos permitirnos frente al reto de la emergencia climática generar un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y en ese sentido también desde el Ministerio se aborda la necesidad de prestar una mayor atención a aquellos territorios, a los territorios rurales, a aquellos territorios que viven del sector primario principalmente, pero que generan respuestas desde el sector primario para atender las necesidades del conjunto del país. Son territorios que dan de comer al resto del país. Y en ese sentido yo creo que esta respuesta es una respuesta que hace honor a esos dos compromisos, la lucha frente al cambio climático y la lucha frente al reto demográfico. Y en este ámbito se enmarcan las respuestas que desde el sector agua, desde el mundo del agua, tenemos que trasladar. En el periodo de planificación en el que nos encontramos ahora mismo, el que nos lleva del año 2022 al año 2027, la planificación hidrológica prevé una necesidad de inversión en el conjunto del país del orden de unos 22.000 millones de euros. De esos 22.000 millones de euros, la Administración General del Estado, en el conjunto de los organismos que responden a las necesidades de inversión, Dirección General del Agua, confederaciones hidrográficas, sociedades estatales, nos movemos en el entorno de unos 10.000 millones de euros para el conjunto del país. De esos 10.000 millones de euros, Andalucía se lleva más de 2.000 millones de euros en compromisos de inversión desde el conjunto de los brazos ejecutores de la política de agua a nivel estatal. Estamos en un escenario de inversión que supera las expectativas de anteriores periodos de planificación, en primer lugar. En segundo lugar, estamos en un proceso de ejecución presupuestaria de tal manera que los compromisos que en su momento asumimos de llegar al año 2027 con unos niveles de ejecución presupuestaria óptima, en esos ámbitos es en los que nos estamos moviendo. Y la ayuda de las administraciones locales, la ayuda de las administraciones territoriales es imprescindible para poder conseguir el éxito de unos niveles de ejecución lo más altos posibles. Es el territorio el que identifica las prioridades, es el territorio el que nos dice por dónde conviene empezar y a continuación por dónde hay que seguir. Bien, pues ahora mismo estamos ejecutando
los compromisos de inversión de ese periodo de planificación, 2022-2027, pero estamos ya en el proceso de planificación del cuarto ciclo, del que nos va a llevar desde el 2027 al 2033. Y en estos momentos está habiendo un mecanismo muy asentado en el modelo de planificación hidrológica de este país, que es el que lleva a que todo el conjunto de usuarios tenga voz a la hora de decidir las prioridades de los procesos de planificación. Muchas veces cuando se habla en abstracto de los ámbitos de la necesidad de poner en marcha un gran pacto de estado del agua, lo que se está ocultando a la ciudadanía es que no podemos sustituir el modelo que ya tenemos, que es el de la planificación hidrológica participativa, que es no un pacto político, sino un pacto social, que se renueva cada 6 años, que probablemente no haya ningún otro ámbito de planificación en el que haya un volumen de participación tan amplia como es el de la planificación hidrológica, y que está abierto a la participación del conjunto de los ciudadanos, que es absolutamente transparente, que significa un esfuerzo de trabajo a lo largo de no menos de 4 años hasta que se alcanza el acuerdo suficiente para construir el siguiente ciclo de planificación. Y ahora estamos en ese proceso. Entre todos, vamos a decidir la política del agua que queremos hacer efectiva a partir del año 2027 y hasta el 2033. Igual que decidimos entre todos qué planificación hidrológica, qué prioridades planteamos para el periodo en el que estamos ahora mismo, que nos lleva del 2022 al 2027. ¿Puede aspirar el conjunto de la ciudadanía a algo más perfecto que lo que significa la renovación de un gran pacto social que cada 6 años se somete al escrutinio de los ciudadanos? Y yo creo que no. Por lo tanto, a quienes tantas veces insisten en el mensaje de un gran pacto de Estado, un pacto político, yo prefiero un gran pacto social frente a un gran pacto político, porque dentro del pacto social tienes la política, pero tienes fundamentalmente ciudadanía que participa en esos procesos. Y obligas al conjunto de las administraciones a rendir cuentas ante el conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, frente al pacto político, yo sigo defendiendo que lo mejor es el pacto social. Porque el pacto social es el que nos permite avanzar hacia la concreción de políticas como la que el presidente de la Diputación comentaba, explicitaba hace unos momentos. Responde a las necesidades del territorio, porque los ciudadanos que viven en el territorio son quienes deciden lo que hay que hacer. Y lo que tienen que hacer las administraciones a continuación es cooperar en la respuesta a esas necesidades. Bien, pues en ese ámbito es en el que nos vamos a mover. Yo sigo apelando en cada ámbito en el que se me da la posibilidad de hacerlo a que se sumen todos a ese pacto de Estado frente a la emergencia climática y a que respeten los procesos de planificación hidrológica y lo hagamos participando activamente en ellos. Vamos a dar respuesta política a la necesidad de hacer frente a la emergencia climática, estamos haciendo, y vamos a dar respuesta política al gran reto que también tiene este país, que es el reto demográfico. Y lo único que me resta por hacer es invitar a otros territorios a que copien del ejemplo de lo que ha supuesto este acuerdo en Jaén. Que no me cabe la menor duda de que si le preguntan, Paco, el presidente de la Diputación de Jaén, está dispuesto a hacer un tour por todas las diputaciones de este país para enseñarles cómo se pueden hacer las cosas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Yo agradezco esta información en la parte que nos toca como ministerio y lo único que puedo decir a partir de este momento es que el proceso de ejecución del convenio está en marcha, los primeros proyectos ya están en marcha y no hay vuelta atrás. Lo único que me temo que tenemos que aspirar es que
creo que al presidente de la Diputación no le parece ya suficiente y ya está pensando en el siguiente convenio. Pero bueno, ahí estaremos también acompañando a Jaén, como no puede ser de otra forma, en seguir sumando esfuerzo de la Administración General del Estado para resolver los problemas que aún quedan por resolver en este territorio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Con las intervenciones de Paco Reyes, presidente de la Diputación, y de Hugo Morales, secretario de Estado del Medio Ambiente, damos por terminado este foro de conversa. Gracias por asistir y nos vemos en el próximo. Buenas tardes.